opciones para conseguir tickets baratos en Nueva York. Tenéis que ir a ver Wicked. Aquí sin gorrita no hay Nueva York. My name is Elder Young. Hello. Did you know that Jesus lived here in the USA? ¡Hello! Hola, bienvenidos a un nuevo podcast / blog en Nueva York. Lo que estabais pidiendo ha llegado. Edu. Especial de Broadway. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Mira, Wicked. Wicked. Bueno, por fin estamos en la calle. He sacado a José y Arantxa a la calle, que siempre están en casa, editando. ¿Qué vamos a ver, Edu? Cuéntanos, vamos a pasearnos por Broadway Vamos a darnos. Cuenta. Sí, vamos a darnos un paseíto por Broadway. Yo les contaré lo que sepa. No soy un gran fan de Broadway, tengo que decirlo. O sea, igual no soy la mejor persona para este blog. Pero bueno, sé algunas cosillas y sobre todo como de producción, de cuál es el proceso hasta que las obras llegan a estos teatros que son inmensos. Bueno, hay una cosa que es curiosa y es que Broadway es en realidad esta calle precisamente, que es la calle, creo que es la calle la más larga de Nueva York. Broadway, sí. Oh. Porque empieza downtown y acaba... Allá arriba. Sí, más arreglada del Bronx. Realmente lo que son los teatros así más conocidos están todos aquí localizados como en una zona, a lo mejor desde la 52, cosas así, hacia la 40 y poco. Hasta la 42 por ahí es lo que se considera Broadway. Y... espera, no te atropella la bicicleta. No me atropella nadie, no me atropella Venga nadie, para acá. esa parte. Y a ti te atropella el taxi. Desde que la 52 de hasta la 41 más o menos. A la 42 es lo que se considera Broadway. Broadway, sí. ¿Y qué tenemos Broadway. aquí detrás? Y aquí detrás... Y aquí detrás tenemos, bueno, detrás de ti hay una guagua, a ver, pero ya, y aquí está el Winter Garden que, bueno, les diré que yo nunca he estado dentro, pero ojalá estar dentro, pero actuando ya directamente, porque en fotos es un teatro maravilloso y me encanta por estar localizado, genial. Aquí estuvo Hugh Jackman la temporada pasada y esta está el musical de Regreso al Futuro, que bueno, había mucha expectación con el musical, como que iba tal, y luego las críticas lo han puesto regular, así que yo hasta que no me inviten o consiga una entrada baratísima, No vienes. No Esto- voy a venir. Esto está justo aquí en Broadway, esta es la avenida de Broadway. Esto es Broadway, sí. La que baja directamente a Times Square. Exacto. O sea, no te digo que sean, o sea, las críticas son como medio A tibias. ver, todo esto es relativo también, a cada uno le puede gustar una cosa más, otra menos. Las críticas, si dicen que no es de lo más top, Sí, pero tú pagarías $50 y ya sabes que las críticas son regulares. 50. Aquí en Nueva York me parecería algo Sí, barato. Bueno, 50 es lo más barato que consigo yo. Esto cuesta a lo mejor 200 pavos. Claro. Sí. Entonces, a lo mejor $200, si ya te parece... Mira, José está friqueando porque hay una guagua que hace mucho ruido. De estos de turismo, estos son los típicos autobuses que luego les giran los asientos y están mirando como si fuesen mirando cosas de la ciudad. Ahora mismo podríais ser presentadores de un canal de Y televisión. ahora van a empezar a hacernos fotos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Vale. entonces las entradas aquí son caras, o sea, lo que es venir de musicales no es barato, no es como ir al cine en España. No. Entonces, bueno, mirar las críticas, lo que os encaja, a lo mejor si eres un forofo de Regreso al Futuro, pues te apetece ver esto. Sí. Vale. Yo soy un forofo y paso. Sí, Vale. tantas cosas malas hemos leído. Seguimos. Si tuviéramos que empezar por alguna calle aquí en Broadway donde hubiera musicales, ¿qué calle sería? Sí, por la 52 hemos venido y había un par Bueno, pues vamos. importantes. Venga, Ahora, vamos a la 52. seguimos. Vamos, dale vamos. caña. Mira, este es el Stardust, que, a ver, es un sitio como súper turístico, pero es curioso, porque es un diner normal y corriente, solo que curiosa la cola que hay. y curiosa la cola, siempre hay cola, aquí siempre hay cola.
Y aquí pues hay cantantes que de repente se arrancan y pues eso, cantan canciones de Broadway. Mientras de están música sirviéndote famosa. con la comida, la Mientras cena, el brunch. cenas, comes o lo que sea. Y bueno, eso, siempre hay una cola. Y los precios no son, o sea, son un poco más altos que los diners habituales, pero tampoco son muy locos. así que, ¿Flamenco cantan? No. no Flamenco creo, no, ¿no? porque no hay musicales flamencos ahora mismo que yo sepa. Pero lo que sí que me Igual han tengo que dicho, producir uno. lo que sí que me han dicho es que luego pasan así la gorrita. Hombre, por supuesto, ya sabes cómo O es sea, esto. aparte del tip de la comida, tienes el tip a los Aquí artistas. sin gorrita no hay Nueva York. Joder. A ver, a ver. Y sin pisotón tampoco, A madre ver, mía. por favor, centrarse, ¿vale? Acabamos de empezar el vídeo. A la Vamos pie a mirar, partido. vale. Vamos a 52, venga. Dale, 52, vamos. venga, a tirar. Vamos. ¿Dónde estamos? Estamos en el, ¿qué se llama? ¿Simon Theater? No, Neil Simon Theater. Neil Simon. Neil Simon. Simon. Perdón, Neil Simon. Simon. Vale, aquí está el musical de Michael Jackson. Sí. Es ¿Alguna- uno de los biopics que hay en Broadway que narra la vida de Michael Jackson, obviamente. Y bueno, lo más interesante de estos musicales es la música. Porque bueno, aquí hay como 25 temazos de Michael Jackson, que, en fin, indudablemente son maravillosos. Pero es otro musical al que no he venido. ¿Por qué? Porque normalmente los musicales que van de la vida de alguien son un peñazo, porque no hay conflicto y simplemente es como contar la vida de alguien que, joder, es súper interesante la de Michael Jackson, la verdad. Pero este musical lleva ya por lo menos 3 años o más aquí. Lleva más, Sí. porque yo recuerdo haber grabado por aquí con Aarón y estaba. Sí. Vale, vamos a cruzar. No, vamos y ha a cruzar. ganado Tony, o sea, es un musical ¿Un indudablemente- Tonis? ¿Tonis es una persona o qué es un Tony? Venga, Edu. ¿Qué es un Tony, venga, Edu? Tengo que que es- explicar lo que es un Cuidado. Tony. ¿Qué son Bueno, los Tonys, un Tony Edu? son los Oscars del teatro. Son los Y- Oscars del teatro. Son los Oscars del teatro. Y los Tonys, la gala de entrega de los Tonys es como un acontecimiento teatral y de hecho hay una campaña, hacen unas campañas de marketing previas a los Tonys que son alucinantes. Bueno, yo lo que más valoro de Broadway es sobre todo las pedazos campañas que hay de marketing y cómo se lo montan todo y la preproducción. Es lo que más valoro. O sea, y de lo que más aprendo aquí, ¿sabes? Realmente. Curiosidad, Porque te corto luego- un segundo. Mirar todo lo que tenemos aquí al lado, a la puerta del teatro. Un Oh. montón de A ver, bicitaxis A ver. ¿Dónde están? que están aquí esperando a que salga la gente del teatro, Esto es parte del negocio. claro, para llevarlos pues a su siguiente destino. Una Vale. maravilla. Pues seguimos. Vamos. ¿Dónde vamos Bueno, aquí ahora? estamos en la 52. Vamos vamos para abajo, ¿no? Sí, Ya vamos, de seguimos, aquí hemos vale. empezado como en la parte más Venga. alta, vamos a ir bajando calles hacia abajo y os vamos enseñando Pero, y algunos una teatros. cosa, y si hay tanta bicitaxi, quiere decir que, Hay gente dentro que sale. va a terminar ahora mismo, ¿no? No ahora mismo. Esta gente está cogiendo sitio porque hay muchos carricoches de esos Ajá. y están cogiendo sitio y estoy seguro de que ellos tienen un pacto como para distribuirse por diferentes teatros Ajá. porque las obras empiezan a las 7 o a las 8, Vale. casi todas duran 2 horas y media, terminan al mismo tiempo, por lo tanto, pues esta gente se tiene que repartir Claro, un para, poquito el negocio. para atender a los turistas que pagan una pasta por irse en esos carricoches. Mira, ahí pone 4 Tonys. 4 Tonys. 4 Tonys, Cuatro ¿eh? Tonys, Y ganador de obviamente- 4 Tonys. Ganar un Tony es una herramienta de marketing, o sea, aparte de un prestigio, es una herramienta de marketing. O sea que esa es la maravilla. ¿Seguimos al siguiente, chicos? Venga. Seguimos. Venga, vamos. La verdad es que no hay mucha gente, pero aún así, venir a esta zona siempre hay jaleillo. No, tía, A yo mí, me acuerdo. No me apetece casi nunca venir aquí. Pero yo cuando llegué siempre venía por aquí y me parecía como la mejor zona del mundo. Inspiradora, ¿no? Inspiradora, súper inspiradora. Y ahora pero mismo huyo de esta zona, ¿sabes? Pero es que mira el paso de peatones. Sí, Sí, mira, aquí está. Esto está haciendo cola. Yo esta zona como que paso. Nos hemos hecho ya un poco New Yorkers en eso, ¿no? Sí, sí, Venga. sí. Vale, ¿Dónde estamos vamos? aquí en la 50. 50 con Broadway. Sí, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Aquí tenéis un Porque- metro, llega la línea 1. Está Sí. genial. Estamos en la calle 50 ahora mismo y aquí hay 2 grandes hitos como mínimo.
Bueno, vamos dirección Wicked, chicos. Dirección a Wicked que cumple 20 años. 20 añazos has dicho, ¿no? No Y tenía sí, ni idea. Ah, y mira, una cosa, mira, ese ¿Me vas a teatro, saltar el copy de esto? ese es No el salta, no Theater salta. Center, que es un teatro off-Broadway. Ajá. Porque, bueno, la diferencia entre Broadway y off-Broadway es o sea, cómo se diferencia es por el número de butacas, ¿no? Este es un teatro más pequeño que tiene un gran récord, que es la obra de teatro más veterana de Broadway. Perfect Crime lleva 36 años. 36 añazos la misma 36 obra. años y además con la misma actriz que además es también la productora. ¿Diferencia entre Broadway y Off-Broadway a nivel de precio? ¿Hay mucha diferencia Sí. en entradas? Sí, sí, sí. O sea, Broadway te pueden salir a lo mejor, pues lo más caro, a lo mejor son 200 o 300 pavos. La entrada más barata, más cara, te puede salir una entrada estándar, O sea, por 50 pavos es lo mínimo. es lo mínimo de Broadway. Lo normal que te va a salir una entrada que no sean 50 pavos porque me parece muy bajo. Yo creo que lo más barato que he llegado a ver son como 80 pavos. No, claro, pero 50 pavos igual, los ofertones que cojo yo, ¿sabes? O viéndolo en la última fila de... O un ¿sabes? día del entre balcón. semana, o Exacto. no por la tarde, o tal. Exacto. Y después, off-Broadway, pues ya pues son precios más económicos, aunque tampoco, ya sabes, ¿no? Que 30, 40, 50. Ok. Así que Vale, tampoco pero, es... ¿y dónde compramos las entradas? Bueno, lo vamos Uy, a ver ahora luego cuando Eso lo bajemos vemos para en abajo. TKTS, les voy a enseñar los trucos para conseguir entradas más baratas. Ah, Sí. los truquis, los truquis. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues Ahora mira, viene una ruta de turistas y están haciéndole la tournée. Y aquí, como el teatro de donde hacen Wicked da a las dos calles, a la 51 y a la 50, que lo veremos ahora, pues es mucha zona de paso. Y justo detrás teníamos todas las bicicletas que, como está pasando turistas, lo que hacen es ahí el timbrecillo todo el rato, ahí ves, tiqui 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 tiqui. me voy a mi casa. Y bueno, pues una locura, como veis. Un tormento. Bueno, ¿sabes? Dinos algo de Wicked, Edu. Bueno, The Wicked, lo que puedo decir es que ha cumplido 20 años y es uno de esos musicales que yo siempre recomiendo cuando viene gente y pregunta, ¿qué musical puedo ver? Y yo diría, si te gusta más la historia, si tienes más curiosidad por la historia, Hamilton. es Hamilton, sí. Y si te gusta más la fantasía y demás, pues es o Wicked o El Rey León, diría yo. Vale, pues vamos a ver qué vamos. ¿Siguiente, Hamilton o dónde vamos? A lo que nos encontremos. Lo que nos encontremos, a la Venga, aventura, pues, vamos aventura. Vamos, vamos. Vamos, Sirio, vamos. Vamos aquí. Decía por aquí, La es que policía te está extorsionando. Vale, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? me he perdido la cuenta, esto que es la 49. Estamos en la 49, donde hay al menos dos buenas musicales que llevan muchísimo tiempo. El primero que tenemos aquí, yo no lo conozco. Edu, no sé si lo conoces. Sara nos podría decir mil cosas de él porque creo que lo ha visto recientemente. Tanto este creo como el de Chicago, del fondo. Y acaba de estrenar en Madrid, la versión entiendo que en castellano. Claro, Sara, el que ha visto es en Madrid. Ah, lo vi en Madrid. Ajá. Vale, vale, pues nada. Pues Vale. The Book of Mormon. Entonces, si alguien quiere saber algo del musical, Que le pregunte a Sara en los comentarios. Hola, soy Sara Cobos y nada, estoy aquí porque me encantan los musicales, he visto muchos a lo largo de mi vida porque tengo un hermano que es actor y ha hecho muchos musicales y bueno, he visto muchos y sigo viendo muchos. Así que nada, voy a intentar aportar un poquito de lo que yo conozco de los musicales. ¿sabemos más o menos de qué trata este musical? Sí. ¿De qué trata? O sea, el musical sobre todo es una parodia de unos mormones pues intentando, ¿cómo se dice? Cuando vas a evangelizar, evangelizar a un pueblo inhóspito. Y es súper divertido y aparte es uno de los musicales que tratan el tema de religión de una manera bastante sarcástica. Y a mí me sorprende que en Estados Unidos, con lo delicaditos que son, porque son muy delicados, pues el musical haya petado tanto, porque hay mucho tema tabú
Sara nos lo comentó, que era como muy sarcástico, pero muy... Muy cañero, muy cañero. Que eran bromas muy cañeras y ya lo dijo, ella dijo si tienes la piel muy fina, mejor no vayas. Exactamente. Y obviamente pues... The Book of Mormon trata de dos jóvenes mormones que tienen que cumplir sus 2 años de misión fuera de casa predicando la palabra del mormón. Y a estos dos chicos les podría haber tocado cualquier lugar del mundo, pero les toca irse a Uganda, un país pobre en el que, pues bueno, no va a ser tan fácil convertir a los ciudadanos en mormones. Creo que no es un musical para todos los públicos, vamos, ni siquiera para un público adulto. Todo el mundo creo que está preparado para ver y escuchar lo que cuenta. Si quieres un musical donde sales del teatro con dolor de mandíbula, de reírte, que te sacuda, que de esto que te sorprende, que no sabes por dónde te va a salir, tienes que ir a ver The Book of Mormon. O sea, ahora mismo creo que está en el top 3 de musicales que he visto en toda mi vida. Y mira que he visto musicales. Es un tema Pero, bastante claro, al orden del día, entonces... Pero al mismo tiempo, claro, este musical lleva un montón de tiempo y ha ganado 9... 9 Tonys. 9 Tonys. Los Tonys están a la orden del Ya día, ves, los regalan. No están a la orden del día, es que estamos pasando por las calles de los musicales que ganan Tony. De los tochos, ¿no? Claro, de otra manera no podrían estar aquí. Mirad qué chula esa fachada de allí. La del Teatro Ambassador. Chicago. Yo no lo he visto, Chicago, bueno. pero me encantaría. Resumen de Chicago, al final podría ser lo que tú cuando piensas en un musical se te viene a la mente. Es decir, coreografías muy de jazz, una historia un poco así turbia de asesinato, sensacionalista, basada en los años 20 en Chicago, donde una mujer, Roxy, ¿no? Tiene su marido y además tiene su amante. Su amante decide dejarla, amenaza con dejarla y ella coge y le pega un tiro. Entonces es un poco la historia de esa chica, cómo la llevan a la cárcel, y ella misma transforma un poco la historia de, al final, un asesinato en hacerse famosa y engañar un poco al público y a todo quien está a su alrededor para transformar esa historia, ese hecho que ocurre. Te tengo que decir que lo vi hace un mes y medio con mis amigas Iria y con Chica, que vinieron de visita. Ajá. Y me encantó. Y entiendo perfectamente por qué lleva tanto tiempo. Y es que obviamente, bueno, la música es maravillosa, no hay discusión en eso. ¿Sabes? Si no has visto el musical, posiblemente habrás visto la película y la canción, o sea, es genial. ¿Y a nivel de espectáculo? Y el espectáculo es maravilloso. Sí, ¿no? Sí, a ver, es una historia redonda. Los números musicales son redondos. Ajá. Los actores, además, fuimos y estaba estrenando una nueva actriz. No, José, no me sé el nombre. Bueno, la actriz es maravillosísima, o sea, Sí, están todos genial. O sea, ¿este te gustó? Todos, Este check. este es otro de musicales que yo recomiendo venir a ver. Además, si lleva tanto tiempo será por algo. O sea, es ¿Y que dónde tienes el cartel de los Tonys? el cartel de los Tonys debe estar por allí. Vamos a buscarlo. Claro, este musical habrá ganado Tonys, pero hace 40.000 años. No hay Puede Tonys, aquí no hay Tonys, Bueno, a lo Edu. mejor tiene premios de Aquí no hay antes. Tonys, Tiene premios. Que aquí no hay Tonys, Sí, sí que hay Tonys. A lo sí que mejor hay tiene Tonys. premios de antes que hubiesen Tonys. No. ¿No? No. Madre mía, me estoy cubriendo de gloria. Ha ganado todo. O tendrá otros premios, el Drama Desk seguramente y tal. ¿Esto qué sería? ¿Como la entrada de...? Esta es la entrada del teatro. Y aquí... Esta del teatro. ¿Y esto sería la del staff? Ah, sí. Sí. Sí, ¿Ah, es. sí? ¿Lo pone aquí? Lo pone ahí. Stage door. Stage door. Mira. Sí, porque salen los actores cuando se acaba la función. Y si tocamos al timbre y decimos que ¿Sale alguien? somos de Broadway, Pues nos mandan a la... y aquí hay un tip. Yo vine a ver este musical, como bien saben ustedes ya, creo yo, soy un rata y no quiero pagar, ni voy a pagar nunca. No lo te que llames sea. ratas, que Nueva York es muy caro, hay que ahorrar. Sí. Lo que hice con mis amigas, Chica e Iria, fue venir aquí, como esta gente, a la propia taquilla del teatro como una hora antes de la función.
y conseguimos entradas baratísimas. No me acuerdo cuánto costaron, pero era en plan de... $30, 40, cosas así. Sí, 40 o sí, sí, Ah. era $39, creo, algo así. Es muy barato para ser Broadway. Y nada, pues sí, pues una opción para conseguir entrada barata, querides amigues, es venir a la taquilla del teatro, pues Habrán terminado algún día saldré yo por esa puerta. y vendremos a verte. Todo sudado después de la función. Y habiendo cobrado $2.900, no, $2.500 es lo mínimo que se cobra 2.500 por Semana. Por semana. por semana. ¿Y sí. cuántas actuaciones hace normalmente 8. 8 pases por Son semana. 8 pases por semana, normalmente de lunes a viernes a las 7. Y después están los sábados y domingos matinés también, que son a las 2 o a las 3. Que entiendo que no será solamente lo que es la actuación, también vendrás, ensayarás y todas estas movidas. Claro, pero los ensayos se cobran también, aparte. Aparte. Claro, claro. El Eduardo millonario, ¿eh? Bueno, en mi Ahí llegaremos. En mi sueño yo saldré por ahí. Bueno, nos vamos acercando a Central Park, iba a decir, no, a Times Square, y como veis, se va ajetreando la cosa. Aquí al lado, a la derecha, tenemos una tienda de donuts súper conocida. Te tomas uno y se te taponan 2 arterias. Y Times Square está allá al fondo, ya se empiezan a ver las pantallas. ¿Dónde estamos, Edu? Hadestown. Bueno, este es otro musical que yo diría que es muy recomendable si te interesa la fantasía y también algo más de historia, ¿no? Y va sobre o sea, es una adaptación del mito de Orfeo y Eurídice. Y básicamente el musical es muy... es muy como me levanto por las mañanas a veces con la idea de que siempre vale la pena intentarlo. Y bueno, ha ganado ¿cuántos? 8, sí. 8 Tonys ha ganado Los Hadestown. regalan. Y es de los musicales más demandados porque realmente vale la pena. Mira, se ve que viene algún actor o Y sale aquí algún están actor. saliendo los actores, está la gente esperando y ahí van saliendo. Van saliendo, van entrando, es que no me ha quedado muy... Yo creo que ha terminado la Van función. saliendo. Sí, yo creo que terminó la primera del domingo o a lo mejor la segunda del domingo y ahora a la cita hay otra tercera. Vale, ¿dónde vamos ahora? Vamos a Times Square. Vamos Qué- a Times qué tormento. Square o queríamos ver también qué queríamos hacer. No, queríamos ver la salida de Moulin Rouge. Pero vamos a verla directamente y Vamos luego a verlo, vemos. sí. giramos, venga, Venga, va. ¿en qué calle estábamos? 46. Vamos a Vale, estamos en la Vamos por ahí. 48 ahora. Vamos por ahí mejor, si no va a ser un Venga, infierno. Venga, por vamos ahí. rápido. Venga, vamos vamos. rápido, corre, José, corre, corre. No me sabía esa canción. Bueno, aquí está Moulin Rouge. ¿Qué tenemos aquí, Edu? Moulin Rouge, El de Moulin The Rouge. Musical, que ha ganado 10 premios Tony. Ni 10 más ni premios menos. Tony. Ni más ni menos, sí. Es una pasada ¿Hasta ahí? y vamos, sobre todo les he traído aquí más que nada para ver la salida de la gente, porque es súper interesante, sobre todo cómo esta gente de Oscar Ricoch se agolpa y lucha para llevarse a los turistas intrépidos a sus hoteles o a dar una vuelta o a cenar a donde sea. A ver, Mira. si tienes para pagar una entrada de Broadway, Hombre, sí, te pica claro. menos lo que cobra uno de estos bicitaxis. Vale, Aparte. ¿y esto cuándo termina? ¿Cuánto dura? Y esto dura 2 horas y media, como todos los musicales casi todos los musicales de Broadway, y termina pues como en 5 minutos o algo así, o sea que vamos a estar aquí atentos, ¿no? Bueno, querías enseñarnos Mientras una tanto, cosita que al lado? les voy a enseñar el lugar donde entrenan muchos actores de Broadway y muchos turistas y mucha gente como yo que quiere aprender a bailar y viene aquí a la escuela que es el Broadway Dance Center. Vengan para acá y se las enseño. ¿Tú has venido aquí a ensayar, a entrenar? Ha venido a entrenar, sí, a bailar. Y te he dicho 1000 veces que vengas y nunca vienes. ¿Son esos vídeos que me han mandado? Aquí. Sí, Ah. sí. No, es que le mando vídeos a Arantxa porque José, vamos, a José ni me molesto Yo en no voy a convencerlo. bailar. Demasiado que voy a hacer la maratón, ¿eh? Venga, va. Yo hasta que vea... Estamos en su tercer día de salir a correr. Oye, tercer día, enhorabuena. mira. ¿Cuántos son? 3. 3, muy bien, muy 3 bien. días. Oye, muy bien, ¿eh? Vale, venga. Vale, ¿dónde es? Algo, Edu? algo. Está aquí.
cuidado. ¿Esto que pone Flash Dancers? No, es... Ah, yo no sé. Esto es como un puti. Esto es un puti. Es un puti, sí. Pero escúchame, esta aquí para Edu puede ser 1 kilómetro o 100 metros. No, porque sabe que tenemos que venir aquí antes de que salgan. O sea, que Claro. lo sabe. Venga, vamos, vamos, vamos. No te metas con él. La Claro. confianza da mucho Ah, asco, bueno, ¿eh? si está aquí, si está aquí, si está aquí. Está aquí. Ah, Está aquí. a ver. Y este es el Broadway Dance Center, que bueno, es genial porque las clases son realmente baratas para lo que es Nueva York, cuestan como $30 o algo así, y te Sí. salen más baratas si compras un pase. Ah, mira, hay gente. Hay gente ensayando. Sí, A ver, claro, a ver, claro. A ver, Hay gente, a ver. bueno, es clase, o sea, no es Ah. ensayo, es clase. O sea, es entrenamiento puro y duro. Y es genial porque hay clases de jazz, hay clases de teatro musical, hay clases de tap, De claqué. de claque, exacto, de claque. Hay, bueno, incluso clases de canto también. Hay, bueno, hay de todo. Y es genial porque... Ahí van. Navidad ya, ¿eh? Es Navidad. Ahí va. Sí, van con María Carey. Va con María Carey. En fin, bueno, que si vienen por Nueva York les recomiendo que pillen una clase aquí en Broadway Dance Center porque además la experiencia vale la pena. Y hay muchos niveles, está el básico, aparte hay básico y después hay beginners. Entonces, sabes que, claro, yo siempre veo, no, el nivelazo aquí es increíble. Yo una vez fui como al beginners y casi me da algo, o sea, casi me muero, casi me sale el estómago por la boca. Así que nada, súper recomendado venir aquí. Vamos de vuelta a The Moulin Rouge. Vamos a ver si sale Vamos la a gente. ver. Cruzamos, que no nos Cruzamos. atropelle nadie. Se están yendo los carritos, no sé dónde están cogiendo a los turistas. Madre mía, Edu, nos estás engañando. ¿Por qué? Madre mía, No, estás señor. tirándole a Edu. No, Pero señor. bien. Mira, estas vallitas las ponen aquí porque este es el stage door de Moulin Rouge. Por aquí salen los actores. Y por aquí salen los actores, sí. Y ahora justo está Titus, que es un actor súper famoso de Broadway, que también ha salido en una serie que se llama ¿Qué fue de Kimmy Smith? Bueno, Y está en Broadway, o sea, está en este musical justo ahora y bueno, ya esto se va a llenar de gente, de fans, queriendo autógrafos, fotos. y tal. saludar, fotos, lo que Sí. sea. Vale, pues vamos. Que, Vamos por para la cierto, puerta. hay una curiosidad, bueno, que el stage door ha vuelto relativamente hace poco porque estuvo prohibido por la pandemia. El stage. Ah, bueno, lo de esperar aquí a la Lo de gente. esperar aquí a la gente por la pandemia y todo eso, como que lo prohibieron Normal. por razones obvias, ¿no? Es normal, ¿no? Pues claro, pero ¿tú crees que los fans de Broadway van a entender algo? A Son ver, como los de Taylor Swift, si unos se, hayan, locos. si se hayan pegado 2 horas en un teatro cerrados, pues por estar esperando aquí fuera, tampoco iba a ser mucho peor. Esta es la idea que esta gente tiene del teatro. Un Ah, tormento. Mira. Mira, lo que mira, estoy mira, viendo. mira, mira. No, 10 Tonys. Ah, no, pero Está saliendo gente. vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Pero además, vamos a Y ver. además ya se están oyendo los clink, 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 clink de Venga, las vamos. bicis. Venga, vamos. Lo bueno también de esto es que Como vamos a ver un vamos- poquito dentro del teatro. Vamos como locas a ver el Vamos. teatro. Mira, ahora ves a las bicis de cara. Ah, no. Me equivoqué. Falsa me equivoqué. alarma, madre Falsa alarma, mía. falsa alarma. Pero mira las bicicletas que No, no, guapas. prima. Mira las bicicletas que guapas, ¿eh? Ven, Siri, ven. Tenemos de todos los modelos. Es un fotón de luces. Verdaderamente esto es una fantasía. Es una fantasía. Y para mí también es como de reflejo de que Broadway es una industria como tal, que es de lo que yo más aprendo y lo que me encanta de Broadway, es que es una industria, que es teatro, pero hay industria. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Yo hablando seriamente aquí y Arantxa... Soy una fotoboomer. Y bueno, hay un dato que antes no... Broadway generó la temporada pasada, que todavía estaba capeando la pandemia, $1.600 millones. Va, Que sí, que sí. eso lo generó En ya 2022. en 2 tardes. En Sí, 2 tardes. dos tardes en Botella Films. Exacto. Mira el autobús, mira el autobús. Ay, Dios mío. Ni pero- cabe, ni cabe, ni cabe. A las bicis se las limpia. Saludar como si fuerais famosos. No voy a hacer eso, José. Hola, mira, me saludan. ¡Ey! Como la reina, ¿ves? Es que-
La vergüenza la perdí por el camino. Ya me doy cuenta. Bueno. Bueno, aquí no, yo solo digo una cosa. Aquí no sale nadie. Un momento, A ver, si estos señores ¿habéis visto la decoración que momento. tienen estos señores dentro de las bicis? Es lo que estábamos diciendo, que es fantasía. Fantasía pura. Madre mía, ya está aquí el del teatro poniendo orden. Ya está manejando. Pero eso sí, mientras come Unos risis. unos fritos. Ah, unos chitos, unos chetos, sí. Qué rico. ¿Habéis probado los Flaming Hot? ¿Has visto la peli? ¿De? Flaming Hot. No, no lo he visto. Guau, ¿No habéis nosotros visto vimos la Flaming peli y Hot? fuimos a comprarnos unos Flaming Hot. Y pican. ¿Cómo era? Pican, pero bien. Pican, pero bien. Dale ahí. Vale, ¿qué? ¿Qué hacemos? Vente para la puerta. ¿Pero cuál es la puerta? ¿Esta o Esa aquella? de ahí. Están diciendo cosas, José, como Que para... pone que everyone is welcome here. No están. Así que si everyone is welcome here, nosotros también, ¿no? No, pero abren por aquí, ¿eh? Bueno, Taylor Swift, aquí en todos los carricoches hay un Taylor Swift. La O sea, mujer se habrá pensado que le hemos aplaudido a ella. Se ha creído. Enhorabuena, Perdón, enhorabuena. perdón. Bailarina o lo que sea. Vale, ¿por dónde sale la gente? Bueno, la entrada del teatro obviamente está por allá y esta es la salida, porque además la gente sale, o sea, este ya es lo que es el teatro. Vale, haz O sea, como que sales, la- haz como la- que sales. Eso está en la puerta del teatro. La- Aquí dentro está la sala. Claro, las butacas ya están aquí y bueno, es que a veces salgo de bailar y coincide justo con la salida del musical. Y siempre me asomo para ver el teatro como un plan de, por favor. Ah, porque yo se quiero ve, estar allí. se ve el teatro. Por favor, Claro, Diosito. José, por eso te he traído, les he traído aquí para que vean el teatro. Porque como ya que no van a pagar nunca una entrada para ver un ¿Que musical, sí? No, de momento no, la verdad que no. ¿ves tú? Madre mía, con la musiquita. Mira, alguien más que sale por aquí. Ya, pero será de staff, será de gente de... Sí, esa gente de allí son de staff. sonido, de iluminación, No, será a de- lo mejor son bailarines O ya. bailarines. ¿Por dónde que sale la terminan- gente? por dónde sale aquí, la gente? No, por la aquí. gente no, la gente del staff. ¿Por dónde sale? Por allí. ¿Por dónde? Mira, están saliendo por ahí. Ahora sale gente. Vale, este es el muchacho Pero que... ese es el, ese no, ese es el, Este es el que controla el tema. este sí, debe ser un stage manager. Este es el stage flip. manager no, sino el, Este es el flipado. este cobrará, Flipao. cobra la semana ¿Qué? una pasta. Sí, más que los actores. No, tanto como eso no creo, pero cobra una pasta seguro. Está saliendo gente por aquella. Venid, chicos. Al final me equivoqué. Quédate aquí, José, quédate aquí. Mira cómo de la nada. Claro que todavía está, todavía. Buah. Que todavía el musical le debe estar. A ese no le ha dicho nada, ¿eh? ¿Cómo odio eso, de verdad? A ese No le ha se ve dicho nada. Macarras aquí. hay Si en me todas oyes, partes. José, No se ve están las nada. puertas cerradas. Aranza dice que no se ve nada ahí. Edu, y el escenario que es allá al fondo donde están los carteles, ¿no? ¿El qué? El escenario es aquí a la derecha. Sí, a la derecha. Es muy bajito el escenario. No, porque tienen la señal esa de Moulin Rouge baja al final. Ah, vale, ok. No, esto es un pedazo de musical. Una pasada. Bueno, pues para mí este es de los mejores, o sea, de los momentos así como que molan, de pasar por aquí, como de ver a la gente saliendo del teatro. Que la gente además sale con buena energía de este musical, sale como con buen rollo.
Menos City. Y no sé, bueno, es como parte De Nueva York. sí, de la vida aquí, de la parte positiva. Ver al público contento, ¿sabes? Una obra que funciona, una obra que mueve a la gente y que genera pasta. Lo más. Bueno, Siri es la primera perra a estar en un musical. Un musical. Really? Oh, really? No Oh my way. God. This is Siri. Same size and everything. We are the best. Está chulísimo el teatro, con los corazones estos al fondo del escenario, el molino, el Moulin Rouge que ha bajado más. Y hace un calorcito además que da gusto. Vamos, ¿Nos vamos? salimos del teatro. Algún día estaré en un teatro así. Estarás. Estamos en la misma calle que Moulin Rouge, Misma que calle. es la 45, Sí. porque hemos dado un salto un par de calles, pero porque queríamos ver esa salida y ya ahora lo entiendo, Edu. Mil gracias por moló, recomendárnoslo. moló. Yo creo que mi mayor aportación a este vídeo Yo es... puedo, hombre, no. yo puedo decir que ya he ido a Moulin Rouge, ¿no? La foto No en la seas puerta cutre. la tenemos, ¿eh? Qué cutre. Yo ya he ido. No, pero la verdad es que viendo el teatro, ganas no me han faltado ya Mola. para ir. Para Está una muy chulo. ocasión especial, creo yo. O sea, Sí. Ocasión especial, ¿qué significa, Edu? La ocasión Entrada especial gratis. significa pagar $100 y algo dólares por coco por ir. exacto. No pites, hombre, no pites. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la 45 y aquí hay bastante concentración de teatros. Esta calle es como mucho teatro de Broadway. Que por cierto, no sé si os dije antes, pero lo que diferencia un teatro, Broadway de Off-Broadway, es normalmente la cantidad de asientos que hay. Y Broadway, lo que se considera Broadway, son teatros de más de 500 asientos. Por debajo es Off-Broadway. O sea que nuestro apartamento con 5 sillas no es Broadway. Sería Off-Broadway. Y nada, y aquí pues hay varias obras de teatro. O sea, es Broadway, pero son obras de teatro. O sea, que es texto... No es musical. No es musical, es teatro, que yo no recomiendo por si la gente no sabe bien inglés. Vamos, yo tampoco... Que no tiene tanto show. No, es texto. Entonces, claro, joder, incluso yo que llevo no sé cuánto tiempo aquí, si se me va la pinza, pierdo el diálogo, ¿sabes? Y no sé, yo diría que si la gente viene a Broadway, que apueste por musicales o por Off-Broadway. Siri quiere ir a ver el Rey León, ya te lo he dicho. Una pequeña cosita que os quería decir. ¿Qué ha pasado? Oh, ¿veis aquí este hotel, Marriott Marquis? Bueno, pues es una muy buena zona para entrar si necesitas ir al baño. Oh, sí. Es una zona que te pilla aquí en invierno, te pilla de turismo y no tienes el hotel cerca. Ups. Y está bien tener un punto de referencia que digas, ¿cómo me puedo colar rápido que no me puedo aguantar? Siri pesando más que Simba. Pobrecita. ¿Dónde Bueno, estamos? A ver, Rey León, ¿Qué musical. te hacen, Siri? ¿Qué te hacen? Música. ¿Qué te hacen? Musical más taquillero. Todo el mundo se conoce la historia, la música es increíble, el musical es increíble. Yo lo vi, la verdad, que lo vi en Madrid y la adaptación no me gustó mucho, pero bueno, el musical es una pasada. Y obviamente, pues, es el más taquillero porque además reúne a público de todas las edades, que es verdad. otra cosa importante de un éxito de Broadway, que sea familiar, ¿sabes? Claro, Y que- cuanto más público reúnas, al final Claro, si vienes con el crío para El Nueva crío es York, una entrada pues, más. Of course, money. Y ahora vamos... ¿Dónde vamos? Vamos allá a terminar con un gran éxito Aunque, a aquí ver, para Estados Unidos. Quedarían muchos más. Quedarían Aladdin, quedaría Harry Potter. José, No termina. No me explotes más, me quiero ir a cenar y a ponerme la bucha. Podemos decirle a la gente que pida la parte 2. Bueno, si quieren Bueno, parte 2, Si os habéis quedado con ganas, decirlo. si han llegado a este punto del vídeo, comenten. Ya, pero, parte 2. pero es que luego llegan Y y comenta. comentan. Bueno, vamos Genial. a ver, a lo mejor no. Vamos a ver dónde está el último musical que lo tenemos aquí cerquita. Lo sí. presentamos y Venga. damos un tip al final, aquí cerca de Times Square. Y terminamos el vídeo ahí, ¿vale? Vale, venga, venga. vamos para allá. Vamos. Vamos.
A ver, hay muchos musicales de Broadway, muchísimos, la mayoría, claro, que arrancan... Que pueden ser buenos, pero no consiguen No vender conectan tanta con el taquilla. Posiblemente No que son muy conectan con el público o o que algo. simplemente son muy malos. Que la mayoría de estos musicales que empiezan en Broadway son muy malos. Son como de decir, Dios mío, pero ¿cómo han podido llegar a Broadway? ¿Sabes? Mucha gente se lo pregunta. Y claro, buscan como ese equilibrio entre ser comercial para atraer a los turistas, que son el 65% de los tickets de Broadway son turistas. 65%, una barbaridad. Entonces, claro, tienes que atraer a los turistas, tienes que atraer a público, si puede ser, de todas las Amantes edades. del teatro también. Amantes del teatro, pero no. Porque quiero después- decir que el porcentaje más bajo de asistentes de tickets quizás sea la gente enamorada a lo mejor del teatro y que al final los tienen que comercializar un poco para satisfacer Claro. al gran público. Lo que quieres atraer es al gran público y por eso a veces, ¿sabes? En comparación con otras obras de teatro que hay en Off-Broadway o que hay en Brooklyn, por ejemplo, ¿sabes? La calidad artística de Broadway es muy discutible porque es como ir al McDonald's o ir a una hamburguesería, ¿sabes? De Que es verdad. menos conocida pero tiene peor marketing quizá. Y entonces, bueno, eso, que hay muchos musicales que están a lo mejor pues mucho menos tiempo del que los productores esperaban y tienen que cerrar antes de seguir palmando dinero. Porque claro, esto aquí alquilas el teatro, que es una millonada, alquilar los teatros aquí, incluso para Off-Broadway es carísimo. Y claro, llega un momento en el que no estás generando negocio, ¿sabes? Y no estás vendiendo tickets y tienes que cerrar porque si no los productores se endeudan todavía más de lo que están endeudados. Nos acaban de echar, podemos disimular si quieren, pero nos acaban. Bueno, nos han echado, pero no pasa nada. Vamos a ver la fachada de Nos Hamilton. podrán echar de este parking de mierda, pero no nos echaron de Mulan. Exacto, exacto. Que yo soy más de teatro. Yo la verdad que, les digo la verdad que a veces, o sea, sobre todo cuando llegué aquí, como que tenía la aspiración de Broadway, de, yo quiero estar en Broadway. Hombre, por supuesto quiero estar en Broadway, ¿sabes? Pero como actor, ¿sabes? Ya como creador yo de mis propias movidas, estar en Broadway no es una cosa que no, porque creo que mis obras jamás lo van a hacer, ¿sabes? Lo van a conseguir porque no quiero ser tan comercial, ¿sabes? Y no lo debería estar diciendo delante de Hamilton, porque Hamilton reúne una calidad artística del copón y también una calidad comercial. Y creo que ese equilibrio entre ser un musical para una gran audiencia y que genere mucha pasta y ser un musical bueno de verdad, eso lo reúne Hamilton. ¿Has visto Hamilton, Edu? Por supuesto, vamos. Yo estuve mirando entradas para venir. La más barata, baratísima que encontré, por eso no hemos venido aún, era 200 dolarazos Sí. por persona. Obviamente Y sí, es caro. sé que el diálogo, bueno, no sé si es más bien cantado, es tocho, es heavy, la historia es algo duro y contundente, entonces me pensé mucho, como no manejábamos ese nivel de inglés, el venir y palmar $400. No merece la pena. Pero queremos venir a verlo, sinceramente, porque, a ver, por historia, Ya. es Hamilton. Sí, no, y porque la música es la hostia. Y bueno, como curiosidad, ¿Cuántos Tonys tiene? oye, no No lo lo sé, pone, ¿eh? pero No lo mucho. pone. No, pero mucho. Tiene que tener tantos que ya ni los pone, ver. ¿verdad? Muchos. No, y como en lo que Arantxa va a ver cuántos tonos tiene, la curiosidad, que es también un poco para ver la dimensión de lo que cuesta conseguir traer una obra a Broadway. Hamilton estuvo en desarrollo 7 años antes de ser estrenado. Y ni siquiera se estrenó aquí, por supuesto. Se estrenó primero en el Public Theater, que es un teatro que no es Broadway, está downtown. Y luego ya, a partir de ahí, la siguiente la mejoraron, pulieron todos los detalles y ya vino aquí y lleva pues muchísimos años, creo que 7 o más, no sé. Pero vamos. El dato curioso para mí es que lo desarrollaron en 7 años.
A ver, Te toca. me tocaste. Tu top 3. Recomendaciones. Mi top 3 de recomendaciones para mí serían Chicago, porque es un clásico. O sea, sería el 3, ¿no? Sí, Chicago es un clásico y no hay manera de equivocarse. O sea, Chicago seguro. Top 2. El segundo, Dios mío. Bueno, sería Wicked, porque es otro clásico y tampoco hay margen de equivocación. ¿Y el top 1? Y el top one, Hadestown. Sí, porque reúne calidad artística y es espectacular y es precioso y sí, Hadestown. Y si a alguien le tuvieras que recomendar el musical más comercial, El más trafullero. el tipicazo de Broadway. El Rey León. El Rey León, posiblemente, sí. ¿Aladdin? No. Aladdin también, sí, Aladdin, joder, Aladdin también tiene buenos datos, además de taquilla, no, yo no he visto, pero tiene... Aladdin y el Rey León serían los más típicos para ver el Rey León. Quizás los que más público abarcan también. O sea, si Broadway tuviera que dar una patada a todos los musicales de Broadway, el único que sería el Rey León, ¿no? Yo creo que sí. El más taquillero. Oye, el de Moulin Rouge estaba lleno. Sí, Bueno, no, sí. Bueno, vamos a por el tip, el último tip, que es para todo lo que hemos hablado, pues ahora vamos a ¿Cómo ver... conseguir entradas baratas? Ahí está. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos en la Meca, en Times Square. Y aquí está TKTS, que es un lugar donde están casi todos los shows de Broadway y algunos de Off-Broadway. Y se supone que están a precios más reducidos. Y a ver, please. Y a ver, la autoridad pues tampoco voy a decirle que no pasaran, ¿sabes? Y bueno, hay algunos que están... Es que la autoridad es esta de aquí. O sea, Exactamente, La policía. A ver, somos inmigrantes, no queremos problemas con la policía. Entonces, bueno, hay algunos shows que tienen ofertas especiales y demás, pero también hay que decir que hay otras posibilidades de conseguir tickets baratos. Y Cuéntanos. hay una Soy que todo es, oídos. hay una que es la lotería. A ver, opciones para conseguir tickets baratos en Nueva York, para Broadway y Off-Broadway. TKTS, que es venir aquí a esta casetita en Times Square, donde tienen descuentos, pero para mí nunca han sido, la verdad, como los grandes descuentos estos que tienes que sí o sí. No. Es donde están las gradas aquí en Times Square, las escaleras, por La la parte de escalera, abajo. pues, en la parte de abajo. Luego está la lotería, que tienes que, antes era en persona, tenías que ir a los teatros y esperar, y de hecho pagar como $20 o algo así, que los perdías, claro. Y ahora se puede hacer ya online y es gratis. Entonces hay una página que se llama Lucky Seats, que ahí vas y te apuntas todos los días y pues eso, solicitas tu ticket para la lotería y si ganas pues te llevas tickets a, no me acuerdo que si eran $40 o algo así. Hay otras páginas donde a lo mejor puedes conseguir tickets como Today Tickets o algo así. Bueno, también a veces hay chollos, pero no tanto. Y después la otra opción que es ir antes de las funciones Al propio teatro. al propio teatro, a la propia taquilla, y ahí consigues los llamados rush tickets. Y es como sobras del día. Como un last minute, ¿no? Son como las migajas que quedan ahí, que a lo mejor te queda un sitio libre aquí y otro sitio para acá, ¿sabes? Y los descuentan. Y así fue como conseguí ver Chicago. Aquí es donde están las taquillas de los TKTS. Todo esto aquí. Es aquí. Y después, otra cosa, si eres profesional del teatro y estás en Nueva York o piensas ir a Nueva York por un tiempo y quieres ver bastantes shows, te recomiendo que vayas a tdf.com, supongo, y te hagas socio, pagas $40 al año, yo soy socio, tienes que demostrar que eres profesional de artes escénicas y tienes descuento para muchos shows. Y después también hay fraude. Hay
gente por aquí que vende entradas para Broadway y que puede ser un timo, puede ser una reventa, pueden ser entradas falsas, así que ojo con eso también. Vale, ¿y cuánto podría costar ahora mismo una entrada? Mira, sí que lo pone de 55 a 85. Exacto, ahí te ponen la escala, sí. Bueno, 55, 85. Mira, yo cuando vine a ver Chicago con mis amigas, lo vimos aquí, 55, 85, y luego fuimos a la taquilla del teatro, a Chicago, y lo conseguimos más barato, así que es todo un poco, depende. Venir con tiempo. Sí. Con tiempo y a última hora, que sé que es un poco contradictorio. Con tiempo y a última hora. Yo soy muy de última hora, de venga, vamos a la aventura. Y si os apetece simplemente vivir la experiencia, pues mirar de los que os han recomendado o de los que os apetezca ver, Sí. los horarios, los precios y demás. Oye, o si no, claro, pagar el precio que hay que pagar. Yo no lo haría, pero hay gente que sí lo hace y vamos, pues como productor de teatro, pues qué gloria, ¿eh? Que haya gente sí. que, ¿sabe? Bueno, pues os vamos a ir casi que despidiendo. ¿Me van a invitar a comer? Que no sé, ¿quién? A cenar. Uf, ¿Quién? ¿Universo? ¿Ustedes? ¿Universo? No, Universo no. Sí, Ah, sí. Universo no. No, Universo. O sea, el Universo, ahora que Uni- pedirlo al Universo. ¡Universo! Universo NYC. ¡Invita a Siri! Venga, ¡Uh! Siri, por favor. Venga. A ver dónde nos lleva Siri. ¿Dónde nos lleva Siri? Venga, vamos, vamos, seguirme. vamos. 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 Ya estamos aquí para despedirnos. Siri nos ha dicho que nos lleva a un sitio por allí. Chicos, decirnos si os habéis quedado con ganas de más. Si les ha gustado, si han echado de menos algún dato, que seguro que sí, porque ya venía un poco... Pero... Si queréis versión 2 para la siguiente temporada. O si quieren saber algo más de que no sea tan de Broadway, sino menos comercial, o si quieren saber algo de mi obra. Sería interesante, ¿eh? Bueno, vamos a despedirnos ya y hasta la próxima. Esperamos Vale. que os haya gustado mucho. Dale. Chao. Bye. ¡Siri! I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.